hablando en esta Feria del Libro de la Literatura en general, es importante poder darle el espacio de la inclusión, el poder hablar de inclusión y más que nada en literatura infantil y juvenil. Es por eso que vamos a disfrutar de una capacitación junto a la escritora Jimena Gusberti que nos habla de esto, literatura infantil, juvenil, inclusiva, que es lo que hoy más necesitamos. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén allí atentos, atentas a esta propuesta de Instituto de Cultura para la Feria del Libro 2020, esta Feria del Libro virtual en la que vamos a colaborar en el segmento destinado a niños y jóvenes. Me presento, soy Jimena Gusberti. Trabajo desde hace 30 años en educación y los últimos 20 en educación superior. Me especializo en literatura para niños y jóvenes y en promoción de la lectura. En esta ocasión agradezco este espacio porque voy a tratar de hacer un recorrido, un itinerario que di en llamar Cuando la literatura para niños y niñas hace lo suyo, hace historia. Vamos a intentar explicar por qué razón y a partir de críticas literarias y autoras que nos guían, tales como Marina Colasanti, María Delia Díaz Roner, Graciela Montes, fundamentamos esto de la mediación desde una mirada respetuosa y sin embargo sin salirnos nunca de lo que podríamos decir el lenguaje literario. Cuando hablamos del lenguaje literario, yo en este caso me apego a lo que nos dice Roner, dentro del campo de lo que se escribe, se produce para niños y niñas, tenemos ciertas sujeciones, ¿verdad? A veces pensamos en la literatura más en su adjetivo como infantil, de allí la tendencia actual a no nombrarla así, que en el sustantivo literatura. Y esto es el primer problema a la hora de elegir para niños y niñas que finalmente son los destinatarios ideales de esto que elegiríamos para ellos, para ellas, pero no necesariamente pueden llegar por sí mismos a esos materiales. Entonces, ¿qué hacemos? En principio y habitualmente nosotros utilizamos criterios de protección y hasta sobreprotección. Esto es bueno, esto es malo, esto no tiene una calificación de bueno o malo, es una tendencia, ¿sí? Como adultos nos sentimos responsables y queremos resguardar en una suerte de corral dorado, dice Graciela Montes en su obra ya legendaria, El Corral de la Infancia. Queremos resguardarlos, pero a la vez ese resguardo puede convertirse en un límite difícil de atravesar, ¿sí? Entonces, como ellos difícilmente puedan llegar a los materiales que podrían llegar a conmoverlos, a hacerlos vivir literariamente unos mundos imaginarios que no son próximos a su realidad, si nosotros estamos colocándolos exclusivamente en esas burbujas de protección extrema o de que consideramos de protección, lo que terminamos haciendo es obturando las posibilidades de, podríamos decir, exploración y conocimiento del mundo a través de los mundos de ficción, que si alguna funcionalidad, y esto lo digo entre comillas, tiene la literatura en las primeras edades, esta es la que sería, ¿no? Y no las tradicionales que la escuela, la biblioteca o incluso la familia le asigna, que sería la de convertir a este niño o niña de hoy en el adulto fabuloso de mañana que nosotros mismos no somos ni pudimos ser, o por lo menos no logramos ser a través de lecturas literarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos apliquemos la misma regla que a niños y niñas o
que los dejemos y las dejemos disfrutar de mundos imaginarios otorgados por la ficción literaria, sin estar vigilando constantemente que haya aprendizajes que nosotros valoramos desde nuestra propia vida y desde nuestro propio recorrido lector como significativos. Aprendizajes significativos, y ahí volvemos a lo que en principio planteé de María Delia Díaz Roner, que cuando nos habla de la potencia en la que arraiga la literatura en el campo de la LIG, es que arraiga justamente en lo simbólico, en la propiedad que tiene todo lenguaje artístico de cifrarse en lo simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aquello, en todo caso, que será la fuerza liberadora, transformadora de la realidad que le otorgamos a cualquiera sea el lenguaje artístico que elijamos, también debe estar presente, es deseable que esté presente en la literatura para los más chiquitos. ¿Cómo vamos a hacer entonces para, de alguna manera, desandar eso que tal vez hemos practicado desde siempre o nos han enseñado que era lo mejor que podíamos hacer, que era recortar todo lo que pueda resultar de alguna manera inquietante, perturbador y, por qué no, hasta tabú de el mundo literario de niños y niñas? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en principio, desde una mirada respetuosa, eso es lo que propongo, ¿no? Hacer un recorrido, primero, de nuestras propias limitaciones. Primero tendríamos que ser absolutamente honestos y honestas y decir, bueno, a mí esto me cuesta, o yo esto no pude hasta ahora, pero si estoy acá es porque pretendo poder con ello, ¿no? Y aquí es donde viene la cuestión un poco salvadora, entre comillas, y generosa de la literatura. Porque podríamos decir que hay en distinto grado de compromiso, si se quiere, o hasta posibilidades de lenguaje simbólico más o menos explícito, discursos más o menos abiertos respecto de las temáticas que nos importan en este espacio, en este momento, que son las de la deconstrucción de estereotipos en esta literatura en particular. ¿Y de qué hablo cuando hablo de estereotipos? Hablo de aquello que nosotros consideramos valioso en el mundo de libros y en el mundo real, ¿no? Que es la presencia de otros, otras, otres diferentes de uno, una, une. Entonces, cuando uno está pensando en qué seleccionar para niños y niñas, por supuesto aparece esta mirada. ¿Qué aspectos del mundo queremos ver en juego en estos mundos imaginarios que vamos a convidarles desde lecturas de ficción? Bueno, en función de esto que decimos, ¿cómo elegiríamos una obra literaria para cualquier otra persona que no sea niño o niña? Para nosotros mismos, ¿cómo la elegiríamos? Porque esos son los criterios que revelan, en todo caso, quiénes somos o cómo nos sentimos, en qué lugar de nuestro propio trayecto, de nuestro recorrido lector, estaríamos, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en elegir para niños y niñas, pensamos en términos de lo que justamente la autora que cité, María Delia Díaz Roner, llama disciplinas intrusas en el campo de la LIG. ¿Y cuáles son estas disciplinas? La psicología o la psicología evolutiva, es decir, ¿cuántos años tiene? Le voy a sugerir tal cosa. O, por ejemplo, la moral o la ética. ¿Qué es lo que quiero que aprenda?
cuál es la enseñanza que quiero que extraiga de este relato o de esta obra de teatro, o qué conducta quiero que reproduzca el día de mañana o no, o corrija del día de hoy. Esas son las motivaciones por las que habitualmente nosotros estamos como mediadores obturando, cerrando la posibilidad de una aproximación más lúdica y, ¿por qué no? Y por lo mismo, más feliz a este campo de la literatura para los más chiquitos. ¿Tenemos derecho a eso? Supongo que sí, porque somos los adultos, las adultas, que estamos mediando entre ficción, mundos imaginarios, niños y niñas. ¿Qué derechos tienen entonces ellos, los destinatarios ideales de estas producciones? Bueno, y aquí es donde se plantea un dilema, ¿verdad? Ese dilema, supongo yo, continuará porque no hay manera de que nosotros nos abstengamos de tener esas elecciones muchas veces por fuera del campo de la literatura, que privilegian otras miradas sobre esto que es un objeto finalmente estético, con una dimensión contextual, es decir, plantado en un espacio-tiempo y con un lenguaje particular que es un lenguaje artístico. Bien, hechas estas aclaraciones, entonces quiero en este momento rescatar una frase de Marina Colasanti que dice: la literatura para niños y niñas no es un caballo de Troya. Es decir, no puede ser el envoltorio donde vayan escondidos unos valores o unas enseñanzas, y todo esto entre comillas, por supuesto, porque si nosotros nos ponemos en ese planteo, lejos están, o una corrección política, que es la otra, digamos, el otro desvío en esta misma causa, que es la de la mirada de la literatura al servicio, o sea, como un instrumento, al servicio de otra cosa. Van a leer para aprender, van a leer para, o sea, no van a leer porque leer literatura per se, por sí mismo, tenga su valor como un modo de apropiarse de, como dijimos al principio, un lenguaje simbólico. Bien, por lo dicho, entonces, iniciemos nuestro recorrido ya adentrándonos a distintas obras que elegí para ustedes, para de alguna manera desmontar estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que se concibe el hecho literario para niños y niñas como una máquina de mostrar cómo funciona el mundo de manera ideal, ¿sí? A esto yo, así de traducido, yo lo sintetizaría con una especie de eslogan que no abandona ni las aulas, ni las bibliotecas y en muchos casos tampoco los hogares, ¿no? Se trata de esto que hablábamos hace un rato, de los valores, ¿sí? Así mencionados, los valores parecen como una construcción, ¿sí? No hay nada revisable en ellos. Entonces, ¿en qué sentido la literatura se vuelve servil a esta idea preconcebida, ¿no? De que hay unas máximas inamovibles, unas creencias que trascienden el espacio-tiempo y son, podríamos decir, hasta universales, ¿no? Que no solamente no tienen época, no tienen género, no tienen país. ¿Será realmente así? Bueno, para empezar, yo invito a quienes me estén escuchando a pensar cuáles serían los géneros literarios que históricamente han respondido a en esos términos ya desde sus convenciones, o sea, que están organizados para algún tipo de enseñanza. Bueno, creo que coincidirán conmigo en que al menos dos o tres de los que hemos
transitado en nuestra escolaridad o en nuestros primeros años de escolarización, fueron las fábulas, los cuentos de hadas o maravillosos, ¿sí? En todos ellos hay cifrado, ¿no?, alguna idea de que el mundo mejor es de determinada manera, ¿no? Y se toman como una suerte de verdades absolutas en relación con esa mirada como de cuestiones inamovibles. Quiero empezar leyéndoles una breve fábula, que ustedes dirán, no se parece a una fábula porque no hay animales que hablan. Bueno, la fábula termina describiéndose así, pero esta que tomo es de La Fontaine, y si ustedes no la escucharon antes, probablemente hayan escuchado, leída, la han escuchado contada, porque es muy, muy conocida. Tal vez no en esta versión que les acerco, pero se llama La lecherita. Bien, leo entonces La lechera. Juanita, con su cantarillo de leche bien puesto en la cabeza sobre el cojinete, pensaba llegar sin obstáculo a la ciudad. Caminaba a paso largo, ligera y corta de saya, pues solo se había puesto, para estar más ágil, el refajillo y las sandalias. Así equipada, revolvía en su imaginación lo que sacaría de la leche y la manera de emplearlo. Compraba un centenar de huevos, hacía 3 polladas. Con su asiduo cuidado todo iba bien. Cosa fácil es, decía, criar los polluelos alrededor de la casa. Por muy lista que ande la raposa, me dejará bastante para comprar un cerdo. Engordarlo es cuestión de un poco de salvado. Cuando lo compre ya será bastante grande. Al revenderlo me vendrá muy buen dinero. ¿Y quién me impedirá, valiéndome de tanto, meter al establo una buena vaca con su becerrillo y verlo triscar en medio del rebaño? Al decir estas alegres y ambiciosas palabras, Juanita brinca también, llena de gozo. Cae el cántaro y se derrama la leche. Adiós vaca y becerro, adiós cochino, adiós polluelos. La dueña de tantos bienes, mirando con ojos afligidos su fortuna por los suelos, volvió apresuradamente a excusarse con su marido y se vio en peligro de una buena tunda. ¿Cómo? Sí, en peligro de una buena tunda. No lo estoy inventando. Está en la versión que muchas niños y niñas de la década del 60 escucharon de sus mayores. Bien, como vemos, no damos nada por sentado, ¿verdad? Las fábulas dicen mucho del tiempo en el que son producidas, y en este caso quiero destacar que es una versión española traducida. Al final de esta conversación ponemos todos los libros mencionados y la autoría de cada uno de ellos, pero en este caso lo que quiero destacar es que es muy posterior a la versión de La Fontaine, que es un escritor francés del siglo XVII. Entonces, ¿por qué en 1959 aparece una versión que dista bastante, es una adaptación, dista bastante de esta fábula? Entonces tenemos que ver que siempre, digamos, tanto en las adaptaciones como en las traducciones, recuperan aquellas cuestiones de la historia que les funciona como texto base o hipotexto en términos de María Victoria Sotomayor, haciendo uso, digamos, de libertades creativas que forman parte de las coordenadas de su tiempo, ¿no? En este caso, la lechera es pasible de un castigo físico por parte de su conviviente, su marido. Tenemos que estar siempre más atentos a lo que vamos a proponer, y si vamos a tener algún cuidado, que sea un cuidado en favor de estas cuestiones que son tan presentes en nuestro tiempo como violencias, ¿sí?, a mujeres, a diversidades, y un respeto hacia
la otredad en general. Bien, ahora quisiera volver sobre el punto de los cuentos de hadas o maravillosos. Tenemos, por otro lado, esta mirada o esta revisión actual sobre los cuentos de hadas y maravillosos, como si nosotros solo viéramos en ellos los estereotipos, que por supuesto los hay, y quisiéramos encontrar en la revisión de esos estereotipos la manera más directa de llegar a ideológicamente a los lugares más sanos para esta percepción de los roles asignados, ¿no? Socialmente a hombres, a mujeres. ¿Qué pasa entonces con los clásicos tal como los conocíamos? Bueno, podríamos decir que esta operación de revisión de clásicos es un clásico, ¿sí? En sí misma. No es nada novedoso y no tiene que ver con la situación de vamos a deconstruir estereotipos en los cuentos de hadas. Es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Cito algunos ejemplos de los que a mí más me gustan y son para mí más clásicos. Me estoy refiriendo a Roald Dahl, con cuentos en versos para niños perversos. Me estoy refiriendo a la mismísima María Elena Walsh, estoy hablando de entre la década del 60 y 70, María Elena Walsh con su cuento Post de Gulubú, donde aparece a la inversa del cuento tradicional, varias Blancanieves, un solo enano, en fin, un montón de juegos de ficción en torno de lo que ya sabemos del mundo del cuento de hadas. Entonces, a partir de esa mirada humorística, creo yo, se logran unos resultados muy interesantes. Y siempre estarán en discusión estos clásicos del mundo de las hadas. A mí, en particular, me parece que es un mundo que no, que tiene su sentido mantenerlo vigente para justamente lograr la parodia. ¿Qué quiero decir con esto? Habrán sabido, si ustedes están aquí y todavía continúan allí, quiere decir que ustedes están interesados en la temática también, y habrán escuchado que en algunas bibliotecas europeas hubo intentos de quitar de los estantes los llamados cuentos de hadas, ¿sí? Porque, bueno, por sexistas, por ser contrarios a cierta mirada sobre los roles menos asignados que pretendemos tengan nuestros niños y niñas en nuestras sociedades actuales. No estoy de acuerdo con pensar que es directamente proporcional a este cuento no le leo, el mundo va a ser mejor de tal manera. O sea, es asignarle a la literatura una función otra vez, digamos, por el lado, o sea, en la otra punta, por este lado los valores y por este lado la corrección política. Es decir, es asignarle a la literatura una posibilidad hasta diríamos del orden mágica, o sea, no resuelve conflictividad social la literatura, la menciona, da la ocasión de hablar de ella y en este caso da la oportunidad única de, a partir de lo que está simbolizado, la potencia simbólica de esos, y de un lenguaje lleno de artificios y que suena incluso alejado de nuestra realidad más cotidiana, da la ocasión de hablar de aquello de lo que nos cuesta hablar en lo inmediato. Entonces, yo soy partidaria de revisar, en todo caso, qué conversaciones vamos a tener a partir de las inquietudes que provoquen las versiones que elijamos, las adaptaciones que elijamos de las Caperucitas, de las Blancanieves y todos los juegos posibles de sentidos que surjan a partir de revisitar estos clásicos. Yo al menos creo que tenemos la ocasión de brindar
todavía estos mundos fantásticos y lograr más desde miradas transgresoras, tal vez, que se ríen un poco de esos estereotipos, que quitar los estereotipos de los estantes. Digamos, no me parece que sea productivo y nos estamos perdiendo de mucho si llegamos a eso. Como para seguir en esta línea, quisiera que ustedes pensaran como darle continuidad a historias muy potentes, como por ejemplo puede ser la Caperucita Roja desde siempre, con revisiones hechas por ejemplo, Aaron Fish y Roberto Innocenti en La Niña de Rojo, o Una Caperucita de Leroy, o bueno, la versión misma, si ya niños y niñas son mayores en su trayecto lector, la versión misma de Perrault, que es absolutamente sorprendente en su final. Como veníamos diciendo, y siempre cuestionándonos hasta dónde estamos dispuestos a llegar en términos de vincular literatura para niños, niñas y problemáticas de género o de construcción de personajes habituales, de alguna manera nos toca hacer una revisión, un inventario de aquello que ya existe, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar libros precursores como Elefanta Rosa Caramelo o Clementina la Tortuga, los ya muy conocidos de Anthony Brown, El túnel, En el bosque, La familia de los cerdos, donde hay una clara intención de revisar estos roles asignados, ¿no? Dentro de los que consideramos nacionales, si bien ya mencioné a María Elena Walsh, podría agregar, a no dudarlo, Graciela Cabal con La señora Planchita y Un cuento de hadas, pero no tanto, por ejemplo. Y por supuesto, recordando que solo estoy haciendo un paseo superficial por una larga lista. Para seguir parafraseando a Ana Garralón, cuando dije hasta dónde estamos dispuestos a llegar, es el punto de inflexión, creo yo, estaría en hasta dónde es más o menos explícita la cuestión de la deconstrucción del rol habitual de género en función de el lenguaje literario en sí, o lo que tiene de convocante, de mágico, de conmovedor, de transgresor el lenguaje literario de manera habitual. En la lista que hice recién no mencioné dos libros que tengo y sobre los que hago una mirada particular. Por un lado está Rey y Rey, muy conocido, muy analizado, data del 2004 en la primera edición y ya llegó a circular en la Argentina bastante, ¿no? Narra las peripecias de manera muy humorística de un príncipe que, para tomar el lugar de su madre, que es la reina, tiene que contraer matrimonio. Después de una larga revisión de posibles candidatas, todas tienen algún problema, se ha visto ahí una cuestión misógina por algunos, yo creo que es más una cuestión muy humorística con la que se presenta la situación de que a él en realidad no le gusta ninguna de esas princesas porque no le gustan las mujeres. Entonces, en un final inesperado que sorprende a muchísimos adultos, no tanto a los niños, en mi experiencia es así, la resolución es la que aporta la novedad temática y en la deconstrucción de los roles, ¿no? Él sigue siendo rey, sigue siendo de la nobleza, sigue teniendo sirvientes, o sea que un montón de otras cosas mantienen, digamos, un statu quo. El otro libro que quiero mencionar es
la Cenicienta que no quería comer perdices. Este libro adopta otra dinámica, podríamos decir que es explícito casi desde el principio sobre lo que persigue. Se puede leer en la contratapa claramente que este cuento es un canto al amor, pero no al amor dependiente y posesivo que nos han enseñado, sino al que está basado en el placer y la libertad. Y hay toda una suerte de militancia de esa mirada, ¿no? En particular. Con esto quiero decir que hay para todos los gustos, ¿no? A mí en particular me interesan más aquellos que abordan de manera menos expositiva las cuestiones vinculadas con géneros y diversidades. Es una preferencia y creo que también les niñes lo agradecen. Bien, y a propósito de lo que decíamos de las historias que nos lega la tradición, siempre hubo autoras, autores obstinadamente recuperando esa tradición y haciendo versiones libres donde la diferencia está puesta de manera bastante transgresora para el momento histórico. Estoy hablando en particular en este momento de Laura de Betach y esta reedición, que es la sexta reimpresión y es de 2004, de Historia de Ratita, ¿no? Que es una versión libre de un tema del Panchatantra, que sabemos es la tradición oriental. Había una vez una ratita gris que vivía con sus papás en una cueva tan tibia y tan cerrada, que un día tuvo ganas de salir y salió. Y se quedó un rato encantada en la puerta de la cueva, porque el mundo le pareció más lindo que un jardín de quesitos. Despacio se puso a explorar, a oler, a mordisquear, a hacer tumbacabezas, a conocer. Y Ratita sintió que no hay nada más lindo que descubrir el mundo pasito a pasito. Bailó con una hoja, patinó sobre un papel de chocolatín, fumó un cigarrillo de pasto, se puso anteojos de papel de caramelo, tomó mate en una flor de campanilla color lila, se adornó con aros de arroz y le dieron unas ganas bárbaras de ponerse de novia. Cuando la vio el sol del amanecer tan redondo, tan naranja, con luz, le dijo: «Señor Sol, usted es muy buen mozo. ¿Quiere ser mi novio?» «¿Cómo no?», dijo el sol, porque a la ratita le pareció preciosa. «Te cubriré con mis hilos de oro y todo el mundo será sol para los dos». «Ah, no», dijo Ratita, «así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de sol? Bastante tuve ya con un mundo todo de cueva». «Qué lástima», dijo el sol. «Te presentaré al nubarrón, que a veces me tapa y no es tan de sol como yo. A lo mejor te gusta». «Bueno, gracias», dijo Ratita, y se sentó a esperar, amacándose en una violeta. Bien, me interesa destacar esta propuesta porque, como ustedes ven, hay un personaje que evidentemente sale del lugar habitual. Revisando un poco la actitud propia de los roles que asumen habitualmente los personajes femeninos en la tradición, recupera en este relato tan tradicional una mirada activa sobre el rol femenino, que además está plagado de elementos poéticamente asociados con la transgresión, ¿no? Como fumar, como proponer ella quién va a ser o no su novio, como seguir su deseo, como irse de casa. Es decir, todas cuestiones que llevan
a una lógica de emancipación de un personaje habitualmente asignado a tareas y roles propios de lugares cerrados y la noción de la espera como único elemento que le cabe en el relato marco. Entonces, me interesa, digamos, destacar el abordaje literario de esta problemática y la propuesta, digamos, de una revisión desde este otro lugar, podríamos decir, desde otro lugar, en función siempre de preservar los elementos de la tradición. Esto va a seguir sucediendo porque estructuralmente Historia de Ratita está organizado así a partir de la repetición y con ciertas fórmulas y un final feliz, básicamente, que tiene que ver con un otro, ¿no? Como la tradición indica. Bien, y ahora quisiera que me acompañaran a revisar una historia bastante singular. Es la del libro de Munro Leaf, Ferdinando el Toro. Ustedes probablemente recuerden la versión de Disney de la década del 60 o antes, y la versión más reciente de no más hace 2 o 3 años atrás, que justamente están recreando este libro increíble, pero es así, que es de 1934. Esta edición que manejo es del 64 y tiene muy bellas ilustraciones. Comienza así. Vivía una vez en España un toro joven llamado Ferdinando. Todos los demás toros con los que crecía se paseaban el día corriendo y saltando, dándose topetazos unos a otros. Ferdinando, no. Él prefería estar tranquilamente sentado y oler las flores. Su lugar favorito estaba fuera, en el campo, bajo una encina. Allí se sentaba a la sombra del árbol y olía las flores. Su madre, que era una vaca, se inquietaba a veces por él. Temía que pudiera sentirse aislado, así, tan solo. ¿Por qué no te paseas? ¿Por qué no juegas con los demás toros jóvenes y te peleas con ellos?, le preguntaba. Pero Ferdinando movía la cabeza. Me encuentro más a gusto aquí, donde puedo sentarme tranquilamente y oler las flores. Su madre se daba cuenta de que él no se sentía abandonado, y como era una madre comprensiva, aunque solo fuera una vaca, le dejaba hacer lo que él quería y ser feliz. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos una historia que efectivamente es una historia, podríamos decir, llamativa, ya que en la década del 30 se plantea un corrimiento de un lugar habitual que tiene que ver con el estereotipo de lo masculino, y un toro que huele flores, vamos, es todo un hallazgo, ¿no? Hasta el día de hoy lo es. Quiero decir con esto que cada vez que hubo una idea potente de manera abordada, de manera novedosa, transgresora y, ¿por qué no?, lírica, en un punto hay muchas posibilidades de una persistencia debido a esta manera de ser presentado como mirada del otro diferente, sin llegar a ninguna categoría. En ningún lado se dice por qué Ferdinando elige lo que elige, y en ningún lado se dice ni se dan explicaciones respecto de cómo debería ser el mundo con Ferdinando. ¿Sí? Ferdinando elige lo que elige, el mundo sigue siendo el mundo, y su aventura tiene que ver con esta disidencia, podríamos decir. Como veníamos diciendo, la construcción de los personajes y su potencia muchas veces está en el implícito, ¿verdad?
Y quiero traer a cuento aquí un autor querido y entrañable para chaqueños y chaqueñas. Estoy hablando de nuestro Gustavo Roldán. Y quiero mencionar este libro en particular, Todos los juegos el juego, que se sale un poquito de lo habitual en su mundo imaginario, ¿sí? Aquí los protagonistas son niños y una niña, María, que es justamente sobre la que quiero poner el acento. Aquí aparece en un cuento muy bonito que se llama El trompo de palo santo. Cuando aparece María es así. El trompo comenzó a macarse perdiendo fuerza. Cabeceó para un lado y para otro, giró acostado en la tierra y se quedó inmóvil. 5 manos chocaron tratando de agarrarlo primero. María fue la más rápida y apretó el trompo en una mano que no alcanzaba a cubrirlo. Vamos, vamos, dijo Atilio. Las mujeres no se meten con mi trompo. Atilio, ¿no me vas a dejar? Las mujeres no juegan con trompos, dijo el negro tratando de quitárselo. Las mujeres nunca saben nada. Más mujer será tu abuela. María escondió la mano y dio un paso para atrás. El negro se quedó con la mano estirada. María, mejor te vas volando de aquí. Nadie te dio vela en este entierro. Dame o te lo quito. ¿Por qué no haces la prueba? Dijo, retrocediendo otro paso. No comencemos con peleas. Ahora estamos en cosas serias, dijo Atilio. Atilio, vos sabés que yo lo puedo hacer bailar. ¿No me dejás una sola vez? Bueno, pero dale, una sola. María agarró el piolín un poco con miedo. No era fácil manejar ese trompo con todos los chicos esperando que hiciera las cosas mal. Lo peor era cuando estaban en barra. Entonces no le perdonaban que fuese mujer. De uno en uno las cosas eran diferentes, pero ahora estaban juntos, y para peor con un trompo nuevo, de palo santo, con el que todos querían jugar. Dale, María, siempre te metes en lo que no te importa. Claro que a ella le importaba. Demasiado tenía que aguantar en su casa con esas tontas muñecas que le regalaban. Bueno, tontas no, también eran lindas y las quería. Por eso de que las chicas no corren, y no saltan, y no suben a los árboles. Atilio y el negro eran los únicos que le ganaban a subirse a los árboles. Y con los barriletes la cosa era bien pareja. Que el negro dijese esas barbaridades no le importaba, total era su hermano. Pero que Atilio... Dale, María, dale, nos haces perder tiempo a todos. María lo miró al negro con furia, y el negro conocía esas miradas de su hermana. Pero cómo molestaba metiéndose todo el día con sus amigos. Dale, María, dale, dijo el rubio. Déjala tranquila, dijo Atilio. Hace bailar los trompos mejor que vos. María se puso colorada. Midió la distancia con los ojos eligiendo el mejor lugar. Se afirmó bien, adelantando un pie y con las piernas abiertas, como su mamá le decía que no debía pararse una señorita. Pero ¿qué hacerle? Ya había descubierto que el gran secreto de los muchachos para tirar una piedra, correr más rápido, saltar más lejos, era no pararse como una señorita. Bien, a propósito de la construcción de los personajes y la atemporalidad de estas cuestiones vinculadas con los roles de género, ¿no? Y en plan de seguir con esta revisión de personajes, no quise dejar afuera un género distinto del narrativo, me refiero a la poesía. Esta es una poesía muy narrativa, por cierto, de una escritora argentina recientemente laureada con su candidatura al Premio Internacional Hans Christian Andersen. Me estoy refiriendo a María Cristina Ramos. Y este libro se llama Maíces de Silencio. Tiene un personaje muy caro a la tradición infantil, que es el gallo azul. El gallo azul quiere casarse, pero no sabe cómo hacer. No hay novia azul ni hay una casa que lo pudiera complacer. Pica maíces de silencio, porque no sabe contestar a las preguntas que le hacen las gallinitas del corral. Entonces se sube al techo, se pone un traje de metal y se convierte en la veleta que marca un punto cardinal.
bueno, me parece interesante esta construcción del personaje que elige también, ¿no? Un personaje masculino que elige otra cosa y en todo caso se elige a sí mismo en un lugar diferente del esperado, ¿no? En otra dirección de estilo, les voy a leer Excesos y exageraciones, relatos ilustrados de Pablo Bernasconi. Y acá tenemos unos personajes que, por supuesto, como su nombre indica, van por la línea de la exageración, ¿no? Entonces, desde ya hay un fanático catódico que mira casi exclusivamente novelas. Les quiero contar que es un coronel y que tiene devoción por las telenovelas. Pero lo que les voy a leer es el relato físico-culturísimo que dice así. «Pongan algo más», dijo confiado Juan Carlos Tonelado. Se había propuesto batir el récord mundial de hombres forzudos y no iba a detenerse ahora. Empezó con un auto, pero le pareció liviano. «Agreguen algo más». Y se subió al auto una familia entera. «Algo más». Y sobre el auto se subió el campeón mundial de comedores de pasteles sentado en un elefante. «Algo más». Y sobre el campeón mundial de comedores de pasteles se subió un colectivo lleno de turistas alemanes. «Algo más». Sobre el colectivo de turistas alemanes pusieron una casita pequeña. «Algo más». Entonces llenaron la casita pequeña de luchadores de sumo. «Algo más». Y arriba de la casa pusieron un piano de cola. «Algo más». Y sobre el piano de cola instalaron una pileta de natación con una colonia de vacaciones adentro. Ahí se detuvieron. Ya era de noche y a Juan Carlos Tonelado le daba miedo la oscuridad. Y con estos personajes que estuvimos visitando, con estas atmósferas, con estas miradas renovadas, también provocadoras sobre personajes muy conocidos, habituales tal vez en la literatura o no tanto, vamos cerrando este recorrido que por supuesto dejó tanto afuera que podríamos seguir horas y horas, pero este es el momento de empezar a despedirnos. En este sentido quiero proponerles que revisitemos los estantes, miremos qué tenemos a mano. No pensemos que yo no voy a poder nunca modificar mis prácticas si es que somos mediadores, mediadoras en instituciones escolares fundamentalmente o en bibliotecas. No vamos a poder renovarlo porque no tenemos acceso a determinados libros álbum o a determinadas colecciones, son muy caras. No es necesario tener libros que aborden las temáticas sobre diversidad o que digan explícitamente se trata, este libro persigue una perspectiva en derechos o en género. No hace falta eso. Creo que lo que hay que hacer es encontrar oportunidades en materiales con los que seguramente ya contamos, porque en las instituciones estamos llenísimos de materiales muy buenos, enviados desde hace muchísimos años, desde nuestro plan lectura o desde el Ministerio de la Nación, incluso el Ministerio de la Provincia del Chaco también lo ha hecho. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos cuando convidamos textos? Buscamos conmover, sorprender, inquietar, ¿no? Eso lo podemos hacer desde distintos tonos y desde distintas propuestas de ficción. ¿A qué me refiero con esto? Que en lo que tenemos que apoyar la mirada es en cómo ampliar expectativas estéticas, no repetirnos. Y eso no tiene que ver con el qué, la cuestión temática, sino que tiene que ver con el cómo, que es justamente donde vive la literatura, ¿sí? Donde el discurso literario hace la diferencia. Por eso es que el título de esta conversación es ese justamente, cuando la literatura hace lo suyo, hace historia. Ahí es donde marca la diferencia, ¿verdad?
Recordemos que esa diversidad en lo que ofrecemos es lo que nos va a permitir lectores, lectoras más atentos con el mundo en todas sus formas, ¿sí? Y va a lograr nuevas interpretaciones o miradas renovadas sobre lo habitual, que esa en todo caso es la idea que perseguimos desde los lenguajes artísticos que ofrecemos. Y que, por supuesto, no es una tarea de la literatura exclusivamente. También tenemos que pensar qué música estamos ofreciendo, plásticamente, qué es lo que estamos convidando a niños y niñas pequeños fundamentalmente. Aquí terminamos y yo les dejo a continuación referencias para que ustedes puedan seguir explorando sobre esta temática. Algunas son revisiones muy concienzudas, guías muy prácticas para revisar estos libros que ya tenemos. Les dejo una elaborada por personas de absoluto renombre internacional. Y también dejo la conferencia de Marina Colasanti, a la que hacía referencia al principio. Por último, recomendarles dos trabajos. El primero, el de Ana Garralón, en su espacio virtual Ana Tarambana. Y el otro, una revista virtual llamada Aquelarre, que dedicó un número completo, el número 6, a esta problemática. Bueno, y ahora sí, agradecimientos una vez más a Claudia, que me llamó a este espacio, a Sabrina, que me acompañó en esta aventura de hacer este video, y a ustedes, que estoy convencida que si llegaron hasta aquí es porque estuvieron suficientemente motivados y seguirán explorando. Hasta la próxima, ojalá que de manera presencial y en buena salud. Cariños.